parte del currículum, yo creo que sí es importante mencionar todo lo que somos también como mujeres y que no olvidemos que es una parte fundamental de nosotros, tanto de hombres como de mujeres, todos los roles que cubrimos dentro de la sociedad. Bueno, me voy a permitir presentarles unas pequeñas diapositivas a fin de que podamos ir como en la línea y que podamos tener un poquito más claras ciertas reflexiones y sobre todo con el fin principal de que si en algún momento se llega a distorsionar mi voz, que de repente me ha llegado a pasar, o que en algún momento quiera alguien tomar nota, pues aquí van a estar las diapositivas presentes. Si en algún momento a alguien más le interesa más información sobre esto, con todo gusto me pueden contactar por medio de mis compañeras. Le agradezco mucho la invitación a Jessie, a Nelly, que también me está apoyando ahorita, me está apoyando bastante bien, a Clau por la presentación y a todas las que están en la subcoordinación de grupos vulnerables. Bueno, vamos a iniciar presentándoles esta pequeña diapositiva. Primero que nada hay que tener en cuenta que todos los seres humanos necesitamos contar con habilidades sociales. Estas habilidades nos van a permitir interactuar con otras personas y tener una mejor presentación y una funcionalidad adecuada con otras personas. Las habilidades sociales son un recurso fundamental dentro de nuestra sociedad, ya que estas nos pueden apoyar para desenvolvernos y a su vez abarcan muchísimas conductas y parte de estas conductas fundamentales, bueno, son el saludar, el sonreír, el pedir perdón, el pedir por favor las cosas, el dar las gracias, el aprender a opinar y defender nuestros derechos, nuestros valores, el jugar y aprender a jugar y trabajar en equipo, también el tolerar y el contar un chiste son parte de las habilidades sociales básicas. Dentro de estas habilidades sociales básicas, es muy importante que desde los primeros años de vida aprendamos que estas habilidades se van desarrollando. No se nace con estas habilidades, se van dando de acuerdo a cada etapa de desarrollo del niño y también pueden tener la posibilidad de modificarse de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos de vida. Estas habilidades implican, como ya les comentaba, desde los primeros años de vida, luego en la parte de la adolescencia, estas conductas se reaprenden porque están en constante interacción con diferentes personas y en la adolescencia es cuando los jóvenes empiezan a tener un sentido de pertenencia ante un grupo de amigos, de compañeros y de otro tipo de sociedad. Aquí me gustaría que empezáramos, el tema de hoy es desarrollo de habilidades con los hijos, pero de repente cuando hablamos de desarrollar habilidades tenemos que tomar en cuenta que para poder desarrollar estas habilidades nosotros como adultos tenemos que tener claras cuáles son nuestras habilidades, cómo tenemos desarrolladas estas habilidades y sobre todo si son funcionales para nuestra interacción con otros humanos. Aquí me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión y si en algún momento alguien quisiera participar, lo puede hacer con toda confianza. Voy a empezar a decirles estas preguntas que ustedes pueden ver en su pantalla y es, ¿alguna vez te has preguntado cómo aprendiste a relacionarte con los demás? ¿Eso que aprendiste es la única manera que consideras que es la mejor para hacerla? ¿Crees que existen ¿crees que existen mejores formas para establecer relaciones satisfactorias? Estas tres preguntas son muy fundamentales en la parte del desarrollo de habilidades con los hijos. Si nosotros empezamos a hacer una introspección y un análisis interno de cómo estamos nosotros en esta parte de nuestras emociones, cómo estamos nosotros en la parte de nuestros sentimientos, de nuestra educación, de nuestra parte de experiencia de vida con nuestros padres, probablemente, y me atrevo a decir que muy seguramente, el desarrollo de habilidades será mucho más funcional con los hijos. De repente queremos que ellos hagan cosas que nosotros no hacemos como adultos. Queremos que aprendan a pedir las cosas por favor cuando nosotros a ellos no les pedimos las cosas por favor. Queremos que aprendan a saludar, que se dirijan con respeto a otros adultos y ellos en su entorno familiar pueden estar viendo que esa interacción entre padre y madre o entre tutores que se encuentren a cargo de los hijos no están siendo congruentes con esa parte. Entonces, por eso me atrevo a hacer este tipo de preguntas para que desde ahorita empecemos a hacer una introspección
de cómo nos estamos relacionando y cómo nosotros tenemos desarrolladas nuestras habilidades sociales. Bueno, un punto es, ¿qué son las habilidades sociales? Las habilidades sociales son las formas de relacionarnos con otras personas. Esto implica nuestras destrezas, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones y nos permite desenvolvernos de manera adecuada y exitosa en una sociedad. Estas habilidades sociales, con estas habilidades sociales no nacemos, ya les comentaba hace un momento. Las vamos aprendiendo en el transcurso de la vida por medio de la observación, de la imitación, el ensayo e información de nuestro entorno. Estas habilidades sociales las adquirimos y las desarrollamos y también en cierta manera las empezamos a manejar durante toda nuestra vida por medio de la formación de nuestro carácter, la formación de nuestra personalidad, la educación que se nos viene brindando en diferentes oportunidades, tanto familiares, tanto escolares y sociales. Cuando nosotros escogemos respuestas adecuadas para expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, opiniones y hacer valer nuestros derechos, estamos hablando de que empezamos a generar una interacción y resultados positivos. A esto le podemos decir que tenemos un buen desarrollo o un desarrollo funcional de nuestras habilidades sociales. Un punto importante para enlazar con estas preguntas que les ponía hace un momento sobre cómo estamos nosotros como adultos en las habilidades sociales es aprender a reconocer mis habilidades sociales. Yo como adulto, ¿qué tan frecuentemente y con qué valor le doy yo a saludar, a pedir las cosas por favor, a dar un gracias, a hacer valer un derecho o sobre todo una opinión, a dirigirme con respeto ante las otras personas y a aprender a respetar y comprender las opiniones de los otros? ¿Qué tanto se me facilita a mí como adulto reconocer y dejar de juzgarme, por ejemplo? ¿O qué tanto se me facilita o se me dificulta trabajar en equipo o tener relaciones interpersonales sanas? Entonces, aquí hay tres cuadros que me gustan mucho como exponerlos, y es que en la vida hay muchas cosas que no dependen de nuestra elección. Esto va a influir muchísimo en poder tener habilidades sociales funcionales, ya que nosotros no elegimos la familia en la que venimos, nosotros no elegimos la manera en la que nacimos, el ambiente en el que nos desarrollamos durante pequeños y sobre todo también no elegimos la personalidad que poco a poco fuimos forjando de acuerdo a nuestro carácter y temperamento. Es decir, hay una genética, hay una cuestión de antecedentes generacionales que nos empiezan a involucrar y a generar este tipo de aprendizajes que en algún momento nosotros como adultos podemos cambiar en este momento si es que no están siendo sanos o adecuados para la funcionalidad en la sociedad. Las habilidades sociales, ya les comentaba, y voy a hacer mucho énfasis en esto, es que se pueden aprender o reaprender en cualquier momento de la vida. Y esto se va a permitir o va a ser muy funcional si nosotros tenemos un buen o un adecuado autoconocimiento de cómo interactuamos y cómo nos relacionamos con las personas que tenemos cercanas. Bueno, aquí les pongo un listado de situaciones y habilidades sociales que es en realidad un test que nos permite, que nos aporta Cristina Camacho Gómez y Marta Camacho Calvo del 2004 que lo promovieron, y me gustaría que pudiéramos checarlo todos. A lo mejor si tienen oportunidad ahí una libretita o una hoja de papel o hasta en su propio celular, ir marcando o a nivel conciencia nada más, ir marcando cuáles de ellas presentas tú. ¿Sale? Vamos a hacerlo. Si en algún momento alguien quiere participar, lo puede hacer con toda confianza. Aquí les marco, por ejemplo, dice saludar o presentarse. Dice marca con una X, dice marca con una X la situación descrita en la que tengas mayor dificultad. Si tienes dificultad, entonces la marcas. Dice saludar o presentarse. Me cuesta trabajo iniciar una conversación con alguien que no conozco. Escuchar,
Es decir, si en algún momento estamos en alguna plática, qué tanto me cuesta trabajo quedarme callado y solamente escuchar a la persona con la que estoy de frente. Introducirme en una conversación. Si, por ejemplo, en algún momento tengo que ejercer mi opinión, qué tanto es para mí fácil hacerlo. Explicar cualquier tema. Decir no lo sé. O sea, si en algún momento te hacen alguna pregunta y tú dudas de tu respuesta, ¿qué tan fácil es para ti decir no lo sé y a lo mejor lo buscaré, lo checaré, o te cuesta trabajo esa parte? Dar las gracias, pedir perdón, recibir elogios, recibir críticas, invitar a salir a alguien, expresar afecto, tomar la iniciativa para hacer algo, ya sea un objetivo, una meta, un trabajo o un plan que tú tengas a corto plazo. Ok, ya me perdí. Saber negociar, tomar decisiones, hablar de mí o de mis problemas, que en cierta manera es funcional, es adecuado hacerlo. Me cuesta pedir ayuda a alguien, me cuesta hacer elogios, me gusta hacer cumplidos con los demás, me cuesta hablar en público. Si algo no me gusta, lo digo sin problemas. Y cuando tengo que hablar como con un adulto o alguien con autoridad, me paralizo. Si dentro de estas 24 tú tuviste más de 10, aquí hay que tener una pequeña alerta, ¿sale? Si tenemos más de 15 o tenemos más de esas 15 o 20, entonces estamos como en un foquito rojo, ¿sale? Porque tenemos que tener claro que esto nos está indicando que parte de nuestras habilidades sociales, algunas de ellas no están desarrolladas y que ahorita en este momento podemos hacer conciencia, reflexión y empezar a generar este foquito rojo, esta alerta que nos permita identificar qué podemos reaprender, ¿sale? Porque acuérdense que las habilidades sociales las aprendemos, pero también tenemos la posibilidad de reaprenderlas. ¿Ok? Entonces, si queremos hacer un cambio o una modificación o sobre todo apoyar a nuestros hijos en desarrollar estas habilidades, pues entonces hay que poner alerta en si nosotros las tenemos desarrolladas. Si no, entonces habría que empezar también a trabajar en equipo con ellos y a tener que reaprender y a ellos aprender. Muy bien, por eso es que es muy importante que tanto los padres como los hijos aprendan a establecer relaciones que los hagan sentir bien en la convivencia al interior de la familia o fuera de los diferentes espacios. Dice que tener la disposición de tratar bien y ser bien tratado en las distintas relaciones que estableces, es decir, hay que tener una apertura, una amplitud ante poder ser tratado de manera adecuada, pero a su vez también tener claro que tenemos que tratar de una manera funcional a los otros. Ok, aquí estos autores, Valles Arándigo y Valles Tortosa, mencionan que por medio del desarrollo de habilidades sociales se pueden desarrollar estas competencias, que son los valores, el respeto mutuo, la responsabilidad, la cooperación, la tolerancia a la frustración. Esto es muy importante porque de repente muchas personas tendemos a tener cierta dificultad para en algún problema o en alguna adversidad, las personas no saben cómo afrontar esta situación y en automático evaden la situación, puede que dentro de otro mecanismo se pongan a la defensiva, puedan entrar en algún episodio depresivo porque les cuesta trabajo anclarse a la realidad y sobre todo afrontarla, no enfrentarla, sino afrontarla.
También dentro de las habilidades sociales se puede crecer con la autorregulación emocional. Esto quiere decir este manejo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, algo que tiene que ver mucho con la inteligencia emocional y sobre todo con, al momento de desarrollar estas habilidades sociales, se crece y se genera una amplitud en el crecimiento de la congruencia. En esta parte que decimos que pensamos, sentimos y actuamos en equilibrio. ¿Sale? Porque de repente podemos estar pensando una cosa o diciendo no, sintiendo que sí y actuando todo lo contrario o totalmente un revoltijo. Entonces es muy importante esta autorregulación emocional. Otro punto es la confianza y seguridad en sí mismo, ¿sale? Las habilidades sociales van a permitir al adulto y al niño desarrollar una confianza y una plenitud auténtica desde su esencia, sin necesidad de sentirse privado o privada y exponer si en algún momento tiene la necesidad o de poner un límite o de hacerlo de manera respetuosa cuando sea necesario. También la asertividad, que en realidad, bueno, la manera de comunicarnos de todos los humanos tendrá que ser de manera asertiva. De repente, por ejemplo, hay personas que les puede costar mucho trabajo en situaciones decir no o aprender a decir en este momento no puedo, no quiero o no tengo disposición. Y como tenemos una educación muy compleja en esta parte de servir al otro en todo momento, se nos olvida que la prioridad principal somos nosotros. Cuando nosotros aprendamos a vernos como prioridad, entonces en consecuencia podremos ayudar a lo que está a nuestro alcance a las otras personas. ¿Sale? Todas las habilidades sociales nos van a permitir desarrollar todas estas competencias, todas estas actitudes que en realidad nos hacen un ser más funcional dentro de nuestra sociedad y nos permitirán llevar una interacción más exitosa. ¿Sale? Ok, vamos a empezar con realmente cómo podemos apoyar a los niños con su desarrollo en estas habilidades con los hijos. La primera es la instrucción verbal y el modelado. ¿Sale? Vamos a empezar voy a empezar a describirlas y en este sentido voy a empezar a poner varios ejemplos que nos puedan enlazar un poquito más con este desarrollo de las habilidades con los hijos y si en algún momento, vuelvo a repetir, alguien quiere participar, lo puede hacer sin problema. La instrucción verbal consiste en dar explicaciones de manera clara, concisa y centrada sobre las conductas que constituyen el aprendizaje. Es decir, nos permite guiar a nuestros hijos de una manera más concisa y eficaz, siempre orientándola al modelo que se va a dirigir. ¿El modelo quién es? Papá o mamá, hermano, tío, abuelito, maestro, amigo, que le está presentando un ejemplo de cómo empezar a desarrollar ciertas habilidades. Voy a poner un ejemplo. Si en mi casa mi mamá me enseñó, o yo aprendí y vi durante toda mi infancia que mi mamá cuando se despedía de mi papá le daba un beso, o que cuando mi mamá o mi papá iban a la tienda decían buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Ok? Entonces, en ese momento yo empiezo a observar y a verificar cómo es que mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi tía, mi hermano se empiezan a comportar. ¿Sale? Esto nos permite empezar a identificar cosas tanto como niños y como adultos. En algún momento no sé si han escuchado decir esta frase, los niños son como esponjitas que todo lo que absolutamente puedan ver en su entorno, escuchar y decir, lo van a absorber, ¿sale? Esto suele suceder mucho en las primeras etapas de desarrollo, que es del primer año de vida a los 5 años. Si en algún momento han llegado a ver a lo mejor un video donde los niños repiten de manera a lo mejor invisible o inconsciente palabras que papá o mamá repitieron, pues tendrá que ser por este modelado que en algún momento los padres le están dando al niño. Para tener un buen desarrollo de habilidades sociales o un buen desarrollo con los hijos en esta parte de sus habilidades, hay que aprender que tiene que ver mucho la instrucción. Si yo, por ejemplo, le digo a mi hijo o a mi hija que haga algo
Sí, pero él en ningún momento me ha visto hacerlo a mí o me ha visto ponerle a lo mejor una parte como ejemplo o una parte práctica donde él pueda identificarlo. En automático el niño no va a recibir adecuadamente la información, ¿sale? Entonces es muy importante dentro de la instrucción verbal hacerlo de una manera clara y detallada. Es decir, que el niño entienda, de acuerdo a su contexto infantil, que el niño entienda lo que se le está tratando de decir. Es importante hacerlo en orden, yendo de lo menos a lo más difícil. Es por eso que el niño tiene que sentirse contento de lograrlo, ¿sale? Por ejemplo, una calificación, al momento de que se le dice tienes que hacer la tarea porque esta tarea te va a beneficiar con una calificación y porque yo me voy a sentir feliz y tú también te vas a sentir feliz. Es un ejemplo, ¿no? También es importante las repeticiones suficientes, o sea, el niño va a necesitar una y otra vez que se le repita alguna instrucción o alguna práctica de alguna actividad para que la pueda asemejar a lo que él necesita de acuerdo a su infancia. Por eso es importante mostrar la conducta muchas veces, tantas como la necesite, para que pueda ser suya y llevar a la práctica lo que se le está tratando de instruir. Es también muy funcional que se le den pocos detalles, o sea, no es necesario darle muchos detalles irrelevantes. Aquí esta palabra que nos va a resonar mucho a los adultos es que se enseña con el ejemplo. Si lo haces tú de manera sencilla, siempre en algún momento el niño lo va a empezar a ver y en automático lo va a reproducir. Va a reproducir la conducta que tú le enseñaste. Si en algún momento el hijo te vio decirle una palabra de alto impacto obscena a mamá o a papá o a algún familiar, él en algún momento en la escuela, en la guardería, en la secundaria lo va a reproducir, ¿sale? De repente escucho mucho cuando un niño, por ejemplo, dice una grosería, que mamá o papá le dicen, cállate, no sé dónde escuchaste eso, ¿sale? Y si en algún punto retrocedemos un poco a lo que estamos haciendo y actuando en nuestra vida cotidiana, podemos identificar que esa palabra se dijo en casa o se dijo en una reunión familiar o se dijo en una reunión de trabajo donde el niño o niña pudo escuchar esas palabras. Entonces, también otro punto es que con varios individuos que sirven como modelos, estos pueden ser papás, tutores, hermanos. Si el niño se encuentra, por ejemplo, en la calle jugando con algún amiguito o amiguita, si se encuentra en la escuela o con los abuelos, todas las conductas que se tengan en algún lugar que el niño tenga interacción, las va a reproducir. Recuerden esto, los niños son esponjitas. Y entonces, de esta manera, van a empezar a absorber absolutamente todo. De la etapa de la edad de 1 año a 5 años, van a absorber absolutamente todo. Muy bien, entonces vamos al siguiente punto. La instrucción verbal y el modelado es el primer punto para apoyarnos en el desarrollo de las habilidades con nuestros hijos. ¿Okay? El siguiente es la práctica, ¿sale? Esta práctica consiste en el ensayo y ejecución de las conductas y habilidades del niño, que era lo que les comentaba hace un momento. Me voy a enfocar mucho en el ejemplo que tenemos en la imagen, no sé si lo alcanzan a distinguir bien, en donde, si por ejemplo, yo le digo a mi hijo en la casa que tiene que aprender a decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? O a pedir las cosas por favor, a pedir permiso cuando a lo mejor se encuentra en una casa donde no es suya, a pedirle a lo mejor un lápiz, un sacapuntas o algo que su compañerito tenga y que en ese momento él no tenga, ¿sale? Entonces lo estamos instruyendo verbalmente, ¿sale? Que es el primer punto, pero hay que llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? Si estamos en casa y de repente el niño o la niña piden algo, ¿sale? Hay que instruirlo verbalmente y decirle, por favor, pídeme esto, por favor, o que no olvides la palabra mágica. Por ejemplo, de repente nosotros le llamamos las palabras mágicas. No olvides la palabra mágica y pídeme, por favor, ¿ok? Entonces, si yo necesito algo de mi hijo o yo necesito algo de mi hija, en automático le voy a decir, ¿me puedes traer esto, por favor?
Hola, buenos días, hija, ¿cómo amaneciste? Hola, buenos días, hijo, ¿cómo amaneciste? Entonces, ellos van a empezar a ver que nosotros como adultos llevamos a la práctica todo lo que nosotros les estamos pidiendo que ellos hagan. Estamos instruyendo y estamos siendo un modelo a seguir para que ellos puedan reproducir las conductas y en cierta manera a largo plazo, en una etapa de su vida, las puedan reproducir como ellos las necesitan. ¿Sale? Esta competencia se necesita aplicar la habilidad que se está aprendiendo en momentos oportunos y durante los acontecimientos del día. Acuérdense de esto, es importantísimo reforzarlas todo el tiempo, no nada más una vez, no nada más un día. Esto es para empezar a generar un hábito en el hijo y en la hija. ¿Sale? Practicar en situaciones simuladas, en el juego de roles. Por ejemplo, si estamos en casa y el niño le platica a mamá o a papá que tuvo un problemita con Ramirito porque le agarró su sacapuntas sin permiso. Entonces, bueno, hay que hacer este juego de roles en donde nosotros podamos decirle, tú qué le hubieras dicho o tú cómo le hubieras pedido las cosas a Ramirito si tú hubieras estado en su situación, ¿sale? Y entonces, a lo mejor le damos la oportunidad del niño de que nos explique, de que nos diga cómo lo haría él y nosotros empezar, a modelar esta conducta y sobre todo a practicar para nuevas experiencias que en algún momento tenga él. ¿Sale? Por ejemplo, si nos enfocáramos en la habilidad social de saludar, yo tengo que explicarle y modelar a mi hijo y decirle, me acerco primero a la persona que quiero saludar y sobre todo, si yo como niño o niña tengo la intención. Le miro a la cara, le sonrío, le digo hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y si quiero, este es un punto muy importante para los adultos con los niños. Y si quiero, le puedo dar un beso, chocar las manos, chocar los puños o dar la mano. Porque aquí hago mucho énfasis en si el niño quiere. De repente me ha tocado ver muchos casos en los que padres de familia le dicen a su hijo, saluda a mi compadre, dale un beso, te está pidiendo un beso. Ay, no seas chocante, dale un beso, abraza a tu tío, abraza a tu tía. En este momento estamos privando de que el niño pueda tomar la decisión desde pequeño de decir no a algo que no quiere, de decir no a algo que no le gusta. Y entonces le damos la oportunidad de que él se pueda proteger desde ahorita en algún momento que esta personita se encuentre en riesgo, ¿sale? Precisamente antier me tocó ver, tuve la oportunidad de estar en el hospital, en el IMSS, y me tocó ver a un pequeñito que estaba jugando ahí cerca del hospital y el niño era muy sociable. Estaba su mamá al lado de mí y el niño estaba jugando conmigo y me agarraba la mano y se paraba y me pedía cosas. Y de repente el niño, cuando yo me paro y me voy del lugar donde estaba cerca de su mamá, el niño se para y se va conmigo. Entonces, en algún momento la mamá no se pudo ni dar cuenta en qué momento el niño se paró, se ella, si en algún momento en el teléfono, si estaba a lo mejor ocupada platicando con alguien, y el niño se para y se retira. ¿Sale? Creo que hay un micrófono activado, no sé. Ok, perfecto. Entonces, el niño... Ok. Creo que ya lo silenciaron, perfecto. El niño se paró sin ni siquiera la mamá se diera cuenta. Esto puede ser un riesgo. ¿Por qué? Porque de repente decimos que los niños a cierta edad de alguna etapa de su infancia llegan a ser huraños. Esta es una palabra que mucho tiempo se utiliza. Es que el niño es muy huraño, no se quiere ir con fulanito, no se quiere ir con fulanita. No, no es que sea huraño, es que está en una etapa de desarrollo en la que necesita estar cerca y sentirse protegido por sus figuras primarias, que son papá y mamá. ¿Sale? En algún punto, qué padre que los niños puedan ser tan sociables, que puedan mostrar estas habilidades desde pequeños, pero en la actualidad tenemos que tener claro y ser muy realistas. Estamos en una sociedad en la que ahorita nos encontramos todos, tanto niños, mujeres, hombres también y personas de la tercera edad. Hablando de la subcoordinación de grupos vulnerables, nos encontramos vulnerables ante las situaciones en las que nos encontramos. Entonces puede ser mucho de riesgo que un pequeñito a los 4 años o a los 3 años de repente sea tan abierto, tan sociable,
y de repente sin darse cuenta pueda algún extraño abusar de eso y tomar cierta ventaja para poder hacerle algún daño y ser víctima de algún delito. Entonces, por eso es que me enfatizo mucho en permitirle al niño decidir si en algún punto quiere saludar. Saludar, sí, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sonreírle, pero si el niño no quiere tener contacto físico con un adulto, entonces como padres hay que respetarle, ¿sale? Porque entonces le estamos diciendo que él tiene derecho sobre su cuerpo, que tiene derecho sobre decidir y poner algún límite cuando un adulto o cuando un niño de su edad o acorde a una edad mayor tenga la intención de acercarse, el poder hablarlo y expresarlo y sobre todo poner un límite y decir, no quiero saludar a mi tío, no quiero saludar a mi tía, no quiero saludar a tu compadre, solamente puedo decir buenos días, buenas tardes, ¿sale? Ok. La retroalimentación. Cuando tenemos una instrucción verbal adecuada con nuestros hijos y como padres estamos siendo un buen modelo a seguir de acuerdo a nuestras actitudes, a nuestras conductas, y el hijo las está observando y las está reproduciendo, también es importante retroalimentarlo, ¿sale? Esta retroalimentación implica dar la información al niño sobre que también lo que ha hecho durante la práctica está bien o no estuvo adecuadamente o hubo algún desacierto, ¿sale? De acuerdo a lo que bien les decía, a lo que se ajuste al modelo. Si yo, por ejemplo, voy caminando por la calle y se me cae a lo mejor el monedero y una persona me apoya en recogerlo y yo solamente volteo, le ignoro y sigo caminando, en algún momento en la escuela, cuando a mi hijo se le caiga su chamarra y algún compañerito o compañerita le dé esa chamarra, entonces, ¿qué va a pasar? El niño va a reproducir la conducta que papá tuvo. Y si a lo mejor papá o mamá va con ella, va a decir, oye, dile gracias a fulanito porque te pasó la chamarra. Ok, no le va a decir gracias porque en algún momento el niño está reproduciendo la conducta que papá o mamá o tutores no hicieron. Entonces, esta retroalimentación puede hacerse de diferentes formas, tanto como sugerencias constructivas para mejorar, ¿sale? No es lo mismo decir te sugiero, te invito, te recomiendo, a decir quiero que lo hagas, ¿sale? Recoge tus zapatos ya, ¿sale? Y si recogemos los zapatos, tú de tu cuarto, yo de mi cuarto, y si tú me apoyas a tender la cama y yo tiendo la cama, a ver quién gana o a ver quién lo hace primero, ¿ok? No es lo mismo. Hay una diferencia entre obligar, entre imponer, ¿sale? Y entre sugerir. Y como padres, sí claramente tenemos que tener bien fijo que somos autoridad para los hijos. Sin embargo, hay una diferencia entre ser autoridad y que el hijo te respete a ser autoridad y que el hijo te tenga miedo. Muchos padres de repente confunden eso y dicen, mi hijo me respeta, porque en cuanto yo llego, la mamá está en casa y el hijo hizo y deshizo en casa y tiró los juguetes y tiró los zapatos y no le obedeció a mamá, y entonces yo llego y en cuanto yo llego, él se queda sentadito y ni pío dice, ¿ok? Hay que tener muy claro, ahí está haciendo, a lo mejor está teniendo un comportamiento o una actitud de defensa y de protección ante el miedo que le tiene a la figura de autoridad, o le está teniendo respeto, ¿sale? Porque esto de repente confunde mucho a todas las personas, ¿sale? No hay necesidad de que como padres los hijos nos tengan que temer, ¿sí? Porque entonces lo están haciendo como algo que se impone, como algo impositivo y no como un reflejo de conductas que nosotros te estamos teniendo adecuadas. La motivación dentro de la retroalimentación también es muy importante. De repente, si queremos que nuestro hijo tenga buenas calificaciones y cuando nos muestra la boleta o cuando llega con una estrellita del kinder y nosotros le decimos, oye, platícame, ¿por qué te dieron esta estrellita? Qué bonito, es la tercera estrellita que te dan en el día, te mereces un premio, no sé, cosas como que refuercen la conducta y retroalimenten a manera de información lo que el niño o la niña están teniendo en ese momento como una conducta funcional. ¿Ok? La asesoría va muy ligada a la parte de la sugerencia constructiva,
que tiene que ver con guiar y orientar al hijo, no imponerle, ¿sale? Es guiar y orientarlo hacia una conducta adecuada para él. Esto también tiene otro punto de la retroalimentación, son las recompensas materiales. Ahorita, dentro de la etapa, de la época de la tecnología en la que nos encontramos, para muchos de los padres ha sido muy funcional, por ejemplo, comprarles a los hijos cuando tienen buenas calificaciones, cuando tuvieron una conducta adecuada en la escuela, tuvieron un 10 en disciplina o por el hecho de haber tenido un comportamiento adecuado en la semana, de repente se les empiezan a comprar muchas cosas materiales, ¿sale? ¿Qué son las cosas materiales? Por ejemplo, los videojuegos, el teléfono al niño de 10 años, el Xbox al niño de 5 años, a la niña el teléfono o también algunos otros juegos que de repente los necesitan o quieren tenerlos, ¿sale? Y lo hacen con el fin de recompensar por la conducta positiva que ellos tuvieron. El refuerzo social es este halago o elogio que se le hace al niño como un felicidades o un lo hiciste muy bien, un te amo, que tan frecuentemente tú como papá y como mamá le refuerzas al hijo que lo quieres, que lo amas. Muchas personas por la educación, por el contexto en el que se criaron, es muy complicado que de repente lo hagan. Sin embargo, recuerden que no todas las personas percibimos el amor de la misma forma. A lo mejor la forma de mostrarle amor a un hijo de un padre es proveyéndolo económicamente, a lo mejor es dándole o preparándole el almuerzo durante su semana para la escuela. Sin embargo, no está de más que las palabras mágicas las tomemos en cuenta y que en algún punto mencionemos también al dar el almuerzo o al darle un refuerzo material, el decirle te amo y reconozco tu logro. Esto es muy importante porque para tener una retroalimentación eficaz sobre el desempeño de una conducta, existen 3 tipos de refuerzos que son los principales, los cuales son el refuerzo material, el refuerzo social y el autorrefuerzo. Aquí me gustaría hacer una aclaración. Muchas personas, muchos padres de familia se centran actualmente en el refuerzo material y es que si el niño tiene una conducta adecuada durante ciertos momentos, en automático se le da un refuerzo material, dinero, una salida a tal lugar, un juguete o un incentivo material, X o Y cosa, un objeto, ¿sale? Y entonces estamos enseñando y estamos modelándole al niño que en automático, si él tiene una buena conducta, va a recibir un premio económico o material, algo tangible. Entonces, todas sus conductas las va a basar todo el tiempo en recibir, ¿sale? Y no va a aprender a apreciar que también lo que hace, lo tiene que hacer para él y por él, y para tener una gratificación interna, no solamente externa, que tiene que ver con lo material, ¿sale? Por eso de repente cuando un niño tiene buenas calificaciones y a lo mejor papá y mamá no se encuentran en el mejor momento económico, el niño pregunta, ¿y mi regalo? ¿Y por qué ahora no me diste premio? ¿Y por qué ahora no me diste dinero? ¿O por qué ahora no me diste un regalo? ¿Sale? Y entonces el niño asocia la conducta y dice, si no me dieron regalo esta vez, entonces la próxima pues ya no le voy a echar ganas porque no me van a dar un premio. ¿Ok? Entonces es importante que en cierto punto, a corto plazo, utilicemos el refuerzo material, pero lo vayamos disminuyendo conforme pasa el tiempo para que se enfoque un poco más en el refuerzo social, que es el elogio, el reconocimiento, el halago, la felicitación, la motivación, y también en el autorrefuerzo. ¿Tú cómo te sientes de haber hecho tal actividad? ¿Tú cómo te sientes de haber logrado tener buenas calificaciones en tu escuela? ¿Cómo te sentiste al momento de que le regresaste a Caterinita el lápiz que se le perdió? ¿O cómo te sentiste cuando le dijiste gracias a tu abuelito, a tu abuelita, a tu tía por el regalo que te dieron? ¿O tú cómo te sientes cuando las personas te dicen qué guapa, qué guapo, qué bonita te ves, qué bonito te ves, ¿sale?
Es decir, generar un nivel de conciencia desde pequeños, empezar a generar un nivel de conciencia apto para que ellos empiecen a reforzar su análisis interno, esta introspección que pocas veces tenemos en cuenta. Ok. Otro punto importante es la afectividad. La afectividad es el conjunto de sentimientos que se manifiestan en todas las conductas humanas. Esta afectividad pueden ser la manera de expresar el cariño, el amor, la amistad, la ternura, pero también dentro del afecto se encuentra el coraje y el rechazo. Y esta afectividad va a depender de varios factores como lo son la herencia, la personalidad y el aprendizaje familiar y social. ¿Sale? Aquí yo creo que puede influir mucho, por ejemplo, en la cuestión de los varones, cuando de repente, no sé si todavía se escuche, creo que sí, bastante, que a los hombres les cuesta mucho trabajo mostrar sus emociones, mostrar sus sentimientos, porque dentro de un aprendizaje familiar y social fueron inculcados que los hombres no lloran, que los hombres son fuertes, que los hombres son varoniles, que tienen que ser viriles, que tienen que mostrar todo el tiempo su fortaleza. Y entonces en automático reproducen esas conductas, a lo mejor de manera inconsciente o consciente, con los hijos. ¿Sale? La herencia también es parte de esta forma en la que reproducimos la conducta, ya que si, por ejemplo, yo vi al abuelo que todo el tiempo nunca saludó, nunca dijo por favor, nunca le pedía por favor o las gracias a la abuela, entonces mi papá en automático va a tener la misma conducta y a lo mejor entonces si no hay un cambio de perspectiva, si no hay un cambio o un reaprendizaje ante estas habilidades, voy a reproducir la misma conducta con mi hijo, con mi hija, ¿sale? Dentro de la personalidad también tiene que ver mucho el carácter y el temperamento. El temperamento que tenemos lo forjamos de manera genética, es decir, es algo con lo que venimos cargando en una cuestión generacional, ¿sale? Pero el carácter lo vamos forjando de acuerdo a las experiencias de vida que nosotros tenemos. Juntando el temperamento y el carácter generamos una personalidad, es una fusión y entonces nosotros forjamos nuestra personalidad. La forma en la que expresemos nuestra afectividad entonces es aprendida y es resultado de diferentes patrones de conducta que los niños observan en los adultos. Por eso es muy importante que el niño aprenda a socializar y aprenda a llevar una mejor afectividad, ¿sale? A lo mejor diferente a la que los padres llevaron. Y pueda mostrar la forma en la que lo están educando de una manera más sólida, más amorosa y sobre todo respetuosa, ¿sale? Sobre todo respetuosa sin la necesidad de imponerle o sin la necesidad de que el niño prive su esencia. Muy bien. Ok. Aquí les muestro un pequeño cuadro que es el conjunto de competencias sociales propuestas por la autora Inés Monjas Cázares. Ella tiene un manual o un programita que se llama PEGIS, que es el programa de enseñanza de las habilidades de interacción social. Y ella nos habla, en este cuadrito lo resumo bastante, pero tiene una guía muy padre, muy bonita, si ustedes la quieren buscar a lo mejor en Google o en otra parte. Esta guía nos permite o tiene varios ejemplos y actividades que nos permiten desarrollar de una manera más amplia las habilidades sociales con los hijos. Ella pone actividades que se desarrollan, por ejemplo, una actividad por día, una actividad por semana, y en automático hay preguntas de análisis, hay preguntas de reflexión que van apoyándonos y instruyéndonos a los padres a tener un mejor manejo de estas habilidades, tanto personales hacia con los hijos. Ella menciona que existen varios tipos de habilidades sociales y una de ellas son las habilidades básicas de interacción social, que son las que en realidad todas las personas llevamos cotidianamente en el día a día y que son sonreír, reír, saludar, presentarnos, pedir favores,
ser cortés o ser amable con las personas, y dentro de esta cortesía pues también se reafirma el aprender a pedir las cosas por favor, el aprender a decir gracias, el aprender a pedir una disculpa cuando sea necesario hacerlo. Estas son parte de las habilidades sociales básicas que las personas desarrollamos. Otras habilidades son las de hacer amigos, en la que empezamos a poner en práctica las conductas que nosotros desarrollamos en la familia, ¿sale? La manera en la que interactuamos en casa va a tener una repercusión muy importante en reproducir la conducta en la escuela o en la interacción que tengamos social con amiguitos o amiguitas, ¿sale? Entonces, dentro de estas habilidades está reforzar a los otros, que es apoyar en la parte de la convivencia. Andrea. ¿Perdón? Ok, los iniciadores sociales, que tienen que ver también con las personas con las que nos empezamos a desarrollar y a convivir. En este caso son nuestras figuras primarias, papá, mamá, y en el segundo término están los maestros, las maestras, los compañeros de clase y las compañeras de clase, ¿sale? También el aprender a jugar y a unirnos en el juego y a trabajar en equipo en la parte educativa y en la parte también familiar. Por ejemplo, en esta parte me gustaría compartirles un ejemplo sobre cuando un niño se le compra un juguete, ¿sale? Y entonces se le compra este juguete y de repente llegan a casa todos los primos y todos los sobrinitos de la misma edad de fulanito. Entonces, las personas tendemos a decirles a los niños, préstale tu juguete a tu primito porque hay que aprender a hacer compartidos, ¿sale? Ok, sí, hay que aprender a hacer compartidos, pero acuérdense también que hay que permitirle al niño que en ese momento él decida de manera consciente si quiere o no prestarle el juguete. De repente hasta podemos excedernos como adultos y decirle que se lo preste, si no, se los voy a quitar a todos, ¿sale? Yo creo que esa no es la manera adecuada, sino aprender a ver que cada niñito, cada niño o niña que está teniendo un comportamiento está aprendiéndolo de acuerdo a lo que ve y observa y modela en casa. Entonces no podemos exigirle o imponerle al hijo o a la hija que haga algo cuando en algún momento se está sintiendo incómodo en ese punto, ¿sale? Entonces es muy importante que más que imponerle, le apoyemos en aprender a que dentro de la práctica familiar con papá, con mamá, con sus hermanos, si es que tiene, aprenda a cooperar y a compartir, ponerlo a la práctica, es decir, si tu hermana o tu hermano te está pidiendo el juguete, ok, vamos a prestárnoslo para todos, vamos a jugar todos, ok, y si no, entonces el juguete lo retiramos hasta que en algún punto tú sientas que puedes tener la posibilidad de compartirlo, ¿sale? Otras habilidades son las conversacionales, que tienen que ver con iniciar conversaciones, terminar conversaciones, unirse a la conversación de otros y tener conversaciones de grupo, ¿ok? Si, por ejemplo, regularmente una mamá y un papá les cuesta trabajo convivir y ser un tanto expresivos en las relaciones interpersonales, en automático es muy probable que el niño se muestre tímido, se muestre reservado y esté introvertido en la clase y le cueste trabajo participar, le cueste trabajo dar su opinión o sobre todo tener una conversación con sus compañeritos de clase o compañeros amigos. Entonces es muy importante los 3 puntos que les mencionaba hace un momento, que son la práctica y sobre todo la instrucción y el modelado. Otras son las habilidades relacionadas con las emociones, sentimientos y opiniones. Aprender que las personas tenemos la posibilidad de hacer autoafirmaciones positivas, ¿sale? Si el niño todo el tiempo escucha, mi sapito, mi niño, mi
iba a decir una grosería, pero creo que me reservo. De repente les decimos, ay, mi tontito, ay, mi niño tan menso, ay, mi niña tan mensa, ay, no sabe, ¿sale? En automático el niño va a empezar a generar algo llamado profecía autocumplidora, que va a empezar a reafirmar que el niño, aunque el papá o la mamá lo digan como un juego, como una broma, el niño va a empezar a reafirmar que en automático es gordo, que es gorda, que es feo, que es fea, que es tonto, que es tonta, ¿sale? Entonces, evitar este tipo de palabras y apoyar en la autoafirmación positiva que el niño tiene. ¿Cómo te sientes tú con esta camisa que te acabo de poner? ¿Cómo te sientes tú con este vestido que te acabo de poner? ¿Te gusta o quieres cambiar la ropa que te acabo de poner? ¿Te gusta el peinado que te acabo de dejar o tú quieres elegir? ¿Sale? También ahorita que nos encontramos en estos tiempos de contingencia, me ha tocado ver mucho que hay niños que tienen su cabello, lo traen pintado de azul, lo traen pintado de rojo, lo traen pintado de rosa. Eso está muy padre porque le están dando la oportunidad a los niños de experimentar y de elegir algo que ellos quieren. Sin embargo, aquí como padres hay que tener muy claro algo. Tenemos que cuidar mucho esta parte de la salud y el bienestar de los hijos. Por ejemplo, no es lo mismo que llevemos al hijo o a la hija a que se haga el cabello rosa que quería, pero que lo llevemos a la estética, a que a la edad de 5 años le decoloren o le hagan, no sé cómo se llama esto, algo como de coloración en el cabello que creo que les afecta bastante porque tiene sustancias muy perjudiciales para el adulto, imagínense, para el niño. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y aprender a mediar estas cosas. No se trata de privar al niño, pero de buscar opciones que no vayan a perjudicar físicamente su salud. ¿Sale? Entonces, no sé, a lo mejor comprar papel china y pintarle el cabello con papel china, o a lo mejor comprar algún colorante que se pueda utilizar en el cabello sin necesidad de hacerle algún daño mayor, ¿sale? Entonces, en estos puntos es importante que también dentro de las habilidades relacionadas con las emociones, le permitamos al hijo y a la hija expresar sus emociones, ¿sale? De repente les podemos decir, es que lo que estás haciendo es un berrinche. Ok, ¿sale? Sí, a veces sí, los hijos hacen berrinches, pero hay que identificar cuál es el motivo de ese berrinche y dónde aprendió que si, por ejemplo, llorando va a conseguir absolutamente todo lo que quiere y que a lo mejor en algún punto ya lo habías hecho o ya lo había hecho y lo había reforzado y ahora se trata de quitar esa conducta cuando en algún momento se reforzó. No es lo mismo que un bebé recién nacido que tiene la necesidad, que no tiene la posibilidad de externar o de expresarse verbalmente, tenga que externar con su llanto, la necesidad del hambre, la necesidad de algún dolor físico que tenga, y entonces la mamá o el papá tienen que aprender a identificar el tipo de llanto que tiene, ¿sale? Pero no es lo mismo que en un bebé a un niño de 5 años que si, por ejemplo, está pidiendo que le den un peluche o está pidiendo que le prendan la tele o está pidiendo que le prendan el Xbox, ¿no? Y entonces llora y llora y llora, ¿ok? Entonces el niño nos está diciendo, si al momento de que llora y se le da el refuerzo que él quiere, material, ¿sí? El niño en automático va a comprender que en ese momento, ¿sí? Llorando va a conseguir lo que él quiere, ¿ok? Entonces lo asocia. No quiere decir que el niño en cierta manera mida al papá, porque escucho mucho, ya nos midió, ya te midió. No, es que no te está midiendo. Simplemente el niño está aprendiendo y reforzando y asociando que si llora que si lloro me dan el juguete, que si lloro me compran esto. Entonces, como padres hay que aprender dentro de la instrucción verbal, aprender a decirles cuándo sí se puede y cuándo no. Y en cierto grado, no complacer a grados extremos todo este tipo de refuerzos materiales, porque entonces en algún momento esta conducta va a tener consecuencias perjudiciales. Entonces, permitirle, si por ejemplo el niño está llorando, está bien que llores, estás enojado porque no te compré tal juguete, lo comprendo, en este momento no se puede, pero entonces te dejaré que llores el tiempo que lo necesites y después que estés más tranquilo lo hablamos, ¿sale? Y entonces va a berrear y va a gritar y va a patalear, ok, perfecto.
¿sale? Será necesario para que él también en ese punto aprenda a expresar lo que está sintiendo, pero también en algún punto aprenda a mediarlo y a comprender que no todo el tiempo se va a poder hacer lo que el niño necesita, ¿sale? Que tiene que tener a veces cierto límite, no una privación, pero sí cierto límite. Porque entonces las personas cuando no tienen ese cierto límite pueden exceder, por ejemplo, que si no lo hizo con mamá, entonces voy a ir con mi papá y si a mi papá le lloro, él sí me va a dar, ¿sale? Y aquí hay algo bien importante dentro de este desarrollo de habilidades sociales. Papá y mamá tienen que tener una fusión de acuerdo. Si mamá dijo que no, es no. Y entonces papá también tiene que respetar la decisión de mamá. Si papá dijo que no, entonces mamá tiene que respetar la decisión. Esto por eso, cuando hablamos de desarrollo de habilidades, tiene muchísimo que ver la forma en la que interactúan papá y mamá, la comunicación en la que ellos tienen, porque de repente puede ser contraproducente y el niño empieza a sentirse tambaleado en estas decisiones. O sea, mi mamá me dice que sí, mi papá me dice que no, mi papá me dice que no, mi papá me dice que sí. Entonces, ¿a quién le hago caso? Y entonces el niño en automático asocia, cuando me convenga, cuando mi papá me diga que sí, pues entonces me voy con mi papá. Cuando mi mamá me diga que sí, pues entonces me voy con mi mamá. Entonces hay que tener un punto de comunicación asertiva con las figuras primarias para que los acuerdos se respeten. Y sobre todo llega a pasar mucho que los niños están en constante interacción con otros adultos como parte de la familia, primos, amigos, tíos, hermanos, abuelos, ¿sale? Y de repente los abuelos, quien tiene la fortuna de tenerlos, sabrá que llegan a ser un tanto condescendientes y permisivos. Esto es totalmente parte del funcionamiento de cada familia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta y aprender que una habilidad principal es el respeto, ¿sale? Y si entonces los padres en casa están haciendo un acuerdo, es muy importante que se lo hagan saber a los abuelos paternos, a los abuelos maternos, a los familiares cercanos, que papá y mamá tienen un acuerdo y que se les pide que lo respeten. Porque no, en automático, si no tenemos este punto de comunicación y de acuerdos con las personas que nos rodean, al niño o a la niña la ponemos en un punto de quiebre. Lo ponemos como de, entonces está bien o está mal, o entonces lo hago o no lo hago, entonces ¿qué está pasando? Y entonces no logra como comprender, ¿sale? Por eso es que no es que los niños miran, los niños asocian, perciben, ¿sale? Y ellos sacan sus propias interpretaciones de acuerdo a lo que necesitan. Claramente también son sumamente inteligentes. Entonces, dentro de poder expresar sus emociones, también está defender sus propios derechos, aprender a poner límites y aprender a defender sus propias opiniones. Otras habilidades de solución de problemas están los problemas interpersonales, que es aprender a identificar problemas interpersonales, buscar soluciones, anticipar las consecuencias. Esto es muy importante. Porque regularmente cuando un niño tiene una conducta negativa, le decimos, te voy a castigar. No podemos castigarlo por algo que él en este momento de su etapa de vida no está comprendiendo. Tiene que aprender y tiene que saber que existen consecuencias ante las acciones. Si yo, por ejemplo, hoy no hago la tarea, mi acción va a tener una consecuencia. Y este tipo de consecuencias no siempre son negativas, también hay consecuencias positivas. Si yo hago la tarea en automático, como consecuencia voy a poder tener una buena calificación, voy a poder ver la tele en la noche, voy a poder sentirme despejada por haber hecho la tarea. Si no hago la tarea, en consecuencia no voy a poder jugar con mis amiguitos, no voy a poder tener el tiempo libre y no voy a tener una calificación, ¿sale? Entonces es importante que aprendamos a delimitarle que toda acción tendrá una consecuencia y evitarla completamente la palabra de castigo. Te voy a castigar, no. Va a haber consecuencias de acuerdo a la acción que tú elijas hacer. Tú puedes elegir no hacer la tarea y entonces vamos a tener que tener una consecuencia, que te quite o que te reprenda tal juego o que te reprenda el teléfono o que te reprenda tal cosa, ¿sale? Entonces, en este punto, cuando ellos empiecen a anticipar o saber que sus acciones van a tener consecuencias, van a poder empezar a saber
y a elegir las soluciones y a probar soluciones, ¿sale? Si la otra vez esto no me funcionó y entonces mamá y papá ya me explicaron, me instruyeron verbalmente y también me apoyaron en la práctica, ¿sale? Por ejemplo, si yo le digo a mi hija de 4 años o a mi hijo de 10 años o a mi hija de 15 años, ponte a hacer la tarea, ¿sale? Y el niño ve que el papá y la mamá están viendo la tele, están viendo La Rosa de Guadalupe o están viendo la novela de las 7, entonces el niño no va a tener un punto de atención, va a estar instruyéndose por adultos que están en otro tipo de acciones o conductas, ¿sale? Entonces, si queremos que el niño se ponga a hacer la tarea, un adulto tiene que instruir y sentir que el niño que está apoyado y está acompañado por un adulto y sobre todo que tiene la posibilidad de cuestionar y preguntar lo que está haciendo, ¿sale? Si hacemos la tarea en este momento, entonces podemos jugar o podemos ver una película, de lo contrario no lo vamos a poder hacer, ¿sale? Entonces, también existen las habilidades para relacionarse con los adultos, que es la cortesía con el adulto, el refuerzo al adulto, conservación con el adulto, peticiones al adulto y solucionar problemas. Esto es más que nada el tipo de relación que un niño o niña tiene con un adulto. Siempre se nos ha dicho que como niños, como niñas, tenemos que respetar a nuestros adultos, pero también hay que tener claro algo. Y esta frase es una frase bomba, es una frase mágica, ¿sale? El respeto se gana. Y si un adulto no aprende a respetar a un niño, en automático es muy probable que el niño no aprenda a respetar al adulto. Entonces, no se trata que instruyamos al niño a que le falte el respeto al abuelo, a que le falte el respeto al tío, a la prima, o al amigo, al compadre, pero sí que comprendamos que si el niño no se está sintiendo respetado, en algún momento se va a tener que defender, ¿sale? Entonces, aprender, por ejemplo, a darle la oportunidad que el niño se defienda, pero también saber que en ese punto tiene personas que lo acompañan. Si, por ejemplo, a un adulto le faltó al respeto o lo lastimó o le dio un beso cuando él no quería o la abrazó cuando ella no quería, entonces el niño tiene que saber que tiene la apertura de comunicación con papá y mamá. Por eso es importante reforzarles a los niños: yo estoy y te voy a escuchar, yo estoy aquí para ti y lo que necesites decirme lo puedes hacer. Sin confundir algo muy importante. De repente los padres les decimos a los hijos: en mí puedes confiar porque yo soy tu mejor amigo, yo soy tu mejor amiga. No, papás, nosotros no somos mejores amigos de nuestros hijos. Hay cosas que nuestros hijos, hay información que los hijos no pueden compartirles a los padres, no porque no les tengan confianza, sino porque también es parte de su intimidad, es parte de su propia privacidad personal, ¿sale? Entonces, no es que no les tengan confianza, es que hay cosas que ellos tienen que reservarse para sí mismos, ¿sale? Entonces, aprender a reforzar y acompañar sin necesidad de modificar el rol en el que nos encontramos. Tu papá eres papá, tu mamá eres mamá, yo soy hermana, yo soy tía, ¿ok? No soy amiga, ¿sale? Entonces, tener muy claros este tipo de roles. Muy bien. Entonces, resulta muy importante prestar total atención a cómo nos desenvolvemos con los demás. Si nosotros como adultos en este momento hacemos una introspección y una reflexión personal de cómo me desarrollo, cómo interactúo yo con las personas que me rodean, si es la manera adecuada en la que estoy teniendo mis propios vínculos, entonces probablemente mi hijo esté teniendo un buen desarrollo de habilidades sociales. Si en algún punto queremos que nuestros hijos desarrollen habilidades sociales que nosotros no tenemos, ver en algún momento un punto que sea contraproducente, ¿sale? Entonces, hay que ser como esta palabra también que es un boomerang, hay que ser muy congruentes. Si quiero que mi hijo aprenda a decir gracias, yo también tengo que dar las gracias. Si quiero aprender que mi hijo respete a su pareja, a la novia, al novio que elija, entonces en automático él tiene que ver que la interacción que yo tengo con mi pareja es adecuada. De lo contrario, probablemente esto tome otro giro. Entonces, si nuestros vínculos sociales son satisfactorios, si mantenemos relaciones sanas y estas relaciones que mantenemos
nos aportan aspectos fundamentales como reconocernos mejor a nosotros mismos y también comprender de manera más adecuada el mundo que nos rodea, podremos tener una mayor interacción en todos los ámbitos de nuestra vida. Y para finalizar y agradecerles su atención, creo que me llevé un poquito más de tiempo, me gustaría mostrarles esta frase que dice: el ejemplo tiene más valor que la imposición, el despotismo y las reglas. ¿Sale? El ejemplo es la base fundamental del desarrollo de las habilidades sociales. Con esto concluyo y les agradezco su atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si todavía hay tiempo, estoy aquí.